Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy vamos a realizar un análisis jurídico sobre la reconstrucción jurídica integral de una relación contractual. Las partes celebraron un contrato por el cual la empresa Tecnología S.A. se obliga a suministrar un sistema de automatización por un valor de $1.800 americanos. Por otro lado, Juan Pérez se obligó así a cancelar el precio pactado, entregándoles al inicio el 40% y el saldo una vez concluida la instalación. Asimismo, la empresa asumió la obligación adicional de capacitar a todo su personal por un mes gratuitamente. También dentro del contrato, las partes acordaron una cláusula penal del 10% en caso de incumplimiento. Durante la celebración del contrato surgió diversos conflictos jurídicos, entre ellos la modificación verbal del contrato, el incumplimiento parcial, la intervención de terceros sin autorización y la terminación unilateral del contrato por parte de Juan Pérez. Para tener más en claro eh, qué es un contrato, nos vamos a basar dentro del artículo 1454 del Código Civil ecuatoriano, en donde nos dice que un contrato o convención es un acto por el cual se obliga a otra persona a dar, hacer o no hacer una cosa. Según Arturo Alessandri, sostiene que el contrato constituye un acuerdo de voluntades destinado a crear obligaciones jurídicas. Asimismo, para Carlos Restrepo señala que es una manifestación más importante de autonomía de voluntades, en donde permite a la persona regular libremente sus relaciones patrimoniales. Cuando ambas partes manifestaron su voluntad de obligarse recíprocamente. Asimismo, hablaremos sobre los elementos esenciales del contrato, que son cuatro. El consentimiento. Al hablar de consentimiento, nos referimos al acuerdo de voluntades entre las partes y representa un elemento fundamental ya que con ello nace el contrato. La capacidad es la aptitud legal que tienen las personas para adquirir derechos y contraer obligaciones. Así, y dentro del caso, no existió ninguna circunstancia que permita concluir que Tecnología S.A. o Juan Pérez carecían de capacidad para poder contratar. También tenemos el objeto. Este es el contrato posible, lícito, determinado o determinable. La causa, el motivo por el cual se impulsó a las partes a contratar. En este caso, la instalación de un sistema automatizado. Eh, Asimismo, hablaremos sobre los elementos esenciales, naturales y accidentales. Al hablar de un elemento esencial, son aquellos sin los cuales un contrato no puede existir o cambiaría completamente su naturaleza jurídica. Esto corresponde al consentimiento, objeto y causa. Los accidentales producen efectos porque fueron incorporados por voluntad. Dentro del caso, se enfocó más en los elementos accidentales, ya que el plazo de 6 meses para la entrega de instalación de sistema, el pago del 40%, el pago del saldo al finalizar, la capacitación gratuita para su personal y la cláusula penal que equivale al 10% del contrato. Contratos y solemnidades. Conforme a las clases 5, 6 y 7, este contrato puede clasificarse como bilateral porque ambas partes adquieren obligaciones. Oneroso porque ambas reciben un beneficio económico. Conmutativo porque las prestaciones fueron determinadas desde un inicio. Principal porque existen por sí mismo. Consensual porque nacen de acuerdo de voluntades y de ejecución sucesiva, porque su cumplimiento debería desarrollarse durante 6 meses. Durante la ejecución del contrato surgió un problema importante, ya que las partes acordaron verbalmente ampliar el proyecto y aumentar el precio. Sin embargo, conforme a las clases estudiadas, la modificación de elementos esenciales debe probarse mediante un consentimiento claro entre las partes. Obviamente, como fue verbal, no existió un consentimiento claro. Entonces, al no existir prueba suficiente de este acuerdo verbal, el juez deberá mantener las condiciones originales pactadas. Eso quiere decir cómo estaba en el inicio del contrato. Además, la empresa entregó únicamente parte del sistema contratado. Por un otro lado, también se utilizó
equipos suministrados por un tercero, sin autorización expresa de Juan Pérez, circunstancias que deberá valorarse para determinar el incumplimiento contractual. Este punto tenemos la interpretación del contrato. En nuestra clase número 8 y en el artículo 1576 del Código Civil establece que, conocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse a ella más que a lo literal de las palabras. En este caso, la intención inicial fue clara. Tecnología Integral S.A. debía entregar e instalar completamente un sistema de automatización en 6 meses y Juan Pérez pagaría el precio con un anticipo del 40% y el saldo al final de la instalación. Por lo tanto, el pago del saldo está condicionado a la instalación total. Luego, en el artículo 1562, la cual consagra el principio de buena fe como rector en la interpretación y ejecución de los contratos. Esto exige honestidad y lealtad. La empresa alega una modificación verbal que amplía el proyecto y el precio. Juan Pérez la niega y suspende el pago. La buena fe exige que cualquier modificación sea consentida de forma clara y recíproca. Sin prueba de ese consentimiento, la modificación no es válida. Además, con la interpretación sistemática analizamos que las cláusulas se interpretan unas por otras. El pago del saldo no se analiza aisladamente, sino ligando a la entrega total del sistema. Si esta obligación no se cumple, no nace la obligación de pagar el saldo. Y en este caso, 1582 dispone que debe interpretarse a favor del deudor. La modificación verbal genera ambigüedad sobre el alcance de la obligación. Si no se prueba, prevalece el contrato original. Como punto número 4 tenemos la terminación del contrato. Pérez comunica por escrito la terminación por incumplimiento de la empresa, que solo hizo la entrega parcial. El incumplimiento de la obligación principal faculta a la parte cumplidora a pedir la resolución. El contrato incluye una cláusula penal del 10% por incumplimiento. Si el incumplimiento es imputable a la empresa, Juan Pérez puede exigir su aplicación. La suspensión del pago del saldo está justificada por la excepción del contrato no cumplido. Entonces no puede exigir el pago si la otra parte no ha cumplido su obligación principal. Como el sistema no está entregado completamente, la suspensión es procedente. Y sobre el acuerdo verbal de modificación, no es válido sin prueba suficiente, porque las modificaciones que alteran elementos esenciales debe cumplir la misma forma del contrato principal cuando la ley lo exige. Según lo indicado por mis compañeros, vamos a proceder con la solución jurídica del caso. Sobre la validez del contrato y las obligaciones principales, este cumple y reúne todos los elementos esenciales, como es el consentimiento, el objeto, la causa y la capacidad. Sobre el incumplimiento del contrato, la empresa Tecnología Integral S.A. no cumple con la obligación o no cumplió con su obligación principal, lo cual es la entrega e instalación completa del sistema dentro del plazo pactado. Según la lógica y la doctrina de la clase 8, esto causa la suspensión de pago por parte del señor Juan Pérez. Adicional, sobre la modificación verbal del contrato, la ampliación del objeto y el aumento del precio carece de total validez jurídica, ya que se trata de una modificación de elementos esenciales y no existe un consentimiento claro y expreso. Adicional, recordemos que existe una cláusula penal de indemnización, la cual indica que en caso de incumplimiento se va a proceder con el 10% de la penalización del valor total del contrato. Por lo que, en conclusión, podemos verificar que el contrato es válido, existe un incumplimiento parcial por parte de la empresa Tecnología Integral, la modificación verbal no produce efecto jurídico válido y es posible de que se aplique la cláusula penal. El conflicto se resuelve a favor del señor Juan Pérez,
se procede a la terminación del contrato por del incumplimiento. El derecho civil protege el principio de buena fe contractual, por lo que no procede nada de lo solicitado por la compañía. Ahora, como un ejemplo jurisprudencial, el caso número 09351-2012-0131, en el cual el señor René Fernando Chuga, gerente general de la compañía Hard Construct, impuso una acción de protección el 20 de marzo del 2012 en contra de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, solicitando que se deje sin efecto la resolución número SNGR-DI-D-747 del año 2011 del 28 de diciembre, en la cual le informan y notifican sobre la terminación unilateral del contrato. En este caso, el señor René Fernando Chunga alega de que no existió una notificación de manera legal y debida sobre el incumplimiento o sobre esta terminación, y según lo que indica el artículo 95 de la Ley de Contratación Pública, se debe notificar por lo menos con un anticipo de 10 días, algo que no sucedió, ya que indica el gerente, el representante legal de la compañía, de que se realizó la notificación en un domicilio o en la dirección de un domicilio que ya no le pertenecía a la compañía, por lo que solicitan que se anule la terminación unilateral del contrato. Espero que le haya parecido interesante nuestra aportación, doctor. Que tenga una excelente noche.